Nueva herejía del Papa Bergoglio. Dios no puede ser Dios sin el hombre. De otro lado, en la audiencia pública del pasado 7 de junio de 2017, el Papa Francisco, ante la multitud de personas reunidas en la inmensa plaza de San Pedro en el Vaticano, dijo, refiriéndose a Dios: es Él que no puede estar sin nosotros, y esto es un misterio grande. Dios no puede ser Dios sin el hombre. Gran misterio es este. En efecto, según el video de Rome Reports que presentamos a ustedes, en su catequesis habló sobre la oración del cristiano por excelencia, el Padre Nuestro, la oración que mejor describe la naturaleza de Dios, su paternidad. Y textualmente Francisco dijo: y esto es un misterio grande. Dios no puede ser Dios sin el hombre. Es Él que no puede estar sin nosotros. Gran misterio es este. Si por algo este Papa se ha ganado el afecto de la gente es por cosas como esta. Antes de predicar su catequesis semanal, dedicó más de 30 minutos a pasear por entre los miles de peregrinos que llenaron la plaza. Luego, en su catequesis, habló sobre la oración del cristiano por excelencia, el Padre Nuestro, la oración que mejor describe la naturaleza de Dios, su paternidad. È Lui che non può stare senza di noi. E questo è un mistero grande. Dio non può essere Dio senza l'uomo. Dio non può essere Dio senza l'uomo. Dio non può essere Dio senza l'uomo. Grande mistero è questo. Ahora bien, habló el Papa de un supuesto misterio, que no es misterio, sino pura invención suya. Invención del Papa Francisco, porque todos sabemos que Dios existió desde toda la eternidad, y el hombre, por obra suya, solo apareció en un momento muy posterior. Y por eso la Escritura dice del Señor en Isaías 44:6: yo soy el primero y el último, que en Apocalipsis 1:8 se nos traduce en que Él es el Alfa y la Omega. O sea, dicho en Apocalipsis 4:8, Dios, el que era, el que es y el que vendrá. Y Dios no puede dejar de ser eterno. Si la misma Escritura, a diferencia de los hombres y todo lo creado, también nos dice de Él que es el Alfa y la Omega, entiéndase, es el principio y fin de todas las cosas, y no está subordinado a ellas. Además, no solamente el Apocalipsis, sino el mismo libro del Génesis nos deja en claro que Dios fue anterior a toda la creación, como se afirma en el capítulo 1, versos 1 a 2. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y el soplo de Dios aleteaba por encima de las aguas. Este pasaje bíblico nos muestra que Dios era Dios antes de la creación, pero especialmente antes de crear al hombre. El mismo texto del Génesis nos habla de cómo Dios fue creando las distintas cosas del universo, hasta que, de manera última o final, creó al hombre. El Salmo 95 lo corrobora así: antes de ser engendrados los montes, antes de que naciera la tierra y el mar, desde siempre hasta siempre eres Dios. Si luego del Concilio Vaticano II, la reforma litúrgica que introdujo el Novus Ordo o misa moderna no hubiera suprimido la lectura diaria y obligada del primer capítulo del Evangelio de San Juan en todas las misas, la gente lo conocería muy bien y le sería imposible al pontífice argentino enseñar como verdad este absurdo, que Dios existe por el hombre. En efecto, San Juan en los primeros versos del capítulo 1 de su Evangelio tajantemente manifiesta: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. A esto añadimos que Jesús es el Verbo encarnado de Dios. Finalmente recordemos cuando Moisés pregunta al Señor cuál es su nombre, en Éxodo 3:13.
Moisés dijo a Dios: si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre, y entonces, ¿qué les responderé? Dios le responde a Moisés y se autodefine así: yo soy el que soy. Luego añadió: tú hablarás así a los israelitas: yo soy, me envió a ustedes. Lo que quiere decir, Dios es la realidad de ser por excelencia. Dios existe y no pudo haber dejado de existir. Es decir, tiene en su propio ser, su propia existencia, y no ha podido ni puede separarse de ella. Por eso en filosofía, Dios se llama el ser absolutamente necesario. Y el ser necesario y absoluto no depende de sus creaciones, que son todas contingentes, es decir, que hubieran podido ser o no ser. Por tanto, si Dios es el único ser necesario y todos los demás son contingentes, ¿cómo es que el Papa Bergoglio quiere convertir al ser necesario, Dios, en ser contingente, al mismo nivel de sus criaturas? De modo que el pontífice argentino, al decir Dios no puede ser Dios sin el hombre, está diciéndonos una gran insensatez que rebaja a Dios y lo pone a los pies de los hombres. Es inexplicable e inaceptable que el vicario de Dios ante los hombres hable de él de forma tan errada. ¿Desconoce esta verdad? Es improbable. ¿La niega? Eso es seguro. Es claro que esta falsa enseñanza de Francisco va en su línea humanitarista y homocéntrica, ya que con su antropología y con este tipo de enseñanzas se pretende endiosar al hombre, hacerlo el centro de toda la realidad, en lugar que Dios sea el centro, como le corresponde, lo cual es el reemplazo del teocentrismo por el antropocentrismo, y con esto, en el fondo, el rechazo del cristocentrismo. Entonces, el Papa Francisco nos quiere hacer tragar el cuento de que Dios no existía antes de que fuera creado el hombre. Pero también el Génesis nos dice que pasó mucho tiempo, inclusive antes de que Dios llegara a crearlo. Mas suponiendo que Dios hubiera existido hasta que no apareciese el hombre, entonces, ¿quién creó anteriormente el universo? Es claro lo absurdo de esta nueva tesis, que se cae por su propio peso. Pero hay más. ¿Y quién creó a Dios, siendo Dios el increado? Precisamente aquí hay otro gravísimo peligro en la falsa enseñanza del Papa Bergoglio. Con base en ella, los ateos y los incrédulos creerán que tenían razón su guía supremo Ludwig Feuerbach, hegeliano de izquierda, quien fuera maestro de Carlos Marx. Este último afirmó que la religión era el opio del pueblo, pero su maestro Feuerbach sostuvo que Dios y las religiones eran invenciones del hombre, invenciones fruto tanto de la ignorancia humana como de su impotencia. Ignorancia porque al no conocer la ciencia moderna, el hombre era prácticamente un estúpido y proyectaba en un ser imaginario y superior, Dios, la ciencia de la que igualmente él carecía, pero también fruto de su impotencia, porque de la misma forma proyectaba en ese ser imaginario, Dios, el poder de transformar las cosas de que él carecía, y adjudicaba a este ser la potencia que le faltaba a él y que le suplicaba en la oración. Si no queremos que las enseñanzas torcidas de Francisco le den alas a los nuevos ateos e incrédulos, haciendo de Dios dependiente del hombre, reconozcamos con firmeza no solo la superioridad de Dios, sino su anterioridad con respecto del hombre y el peligro de falsas doctrinas como esta. Entonces de nuevo preguntamos, ¿cómo es eso de que Dios no puede ser Dios sin el hombre? Pensar que Dios es Dios por el hombre es relativizar a Dios, rebajándolo ante los humanos. Pero la obra de la creación, el cosmos e incluido el hombre, no puede ser superior a su creador. ¿Qué cuentos entonces esos de Francisco de que Dios, para ser Dios, tenga necesidad del hombre? Nada de misterios hay aquí, sino únicamente una imaginación errónea del Papa Bergoglio. Y no nos digan que lo criticamos por criticarlo,
Cualquiera con 2 centímetros de frente puede darse cuenta del grave error que Francisco enseña al convertir la obra creada en superior al Creador. La multitud que estaba oyendo las declaraciones en la plaza de San Pedro aplaudió a rabiar, lo que muestra que las multitudes cristianas no tienen criterio y están dispuestas a tragarse todos los errores, únicamente porque los enseña la cabeza de la Iglesia, en contra de la fe y de la doctrina. Que nunca antes, en general, hicimos reproches o los oímos decir de otros a enseñanza ninguna de pontífices anteriores, y al menos en mi caso desde el gran pontífice Pío XII, y todos los demás hasta Benedicto XVI. Únicamente las oímos y con gran frecuencia de labios de Jorge Mario Bergoglio, y por eso a Francisco lamentablemente nos vemos obligados a rectificar y refutar. Y esto lo hacemos para evitar que las multitudes católicas sean engañadas y el engaño les cueste después la vida eterna. Es menester, pues, recordar que Dios ama a los hombres, incluso se hizo hombre en Jesucristo, mas no condicionó su existencia a la creación del ser humano. Recordemos siempre que Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Él nos reducimos a la nada.